Muy buenos días y sean bienvenidos a este 10º webinar denominado Hidrógeno Verde, Vector Energético para la Transformación Energética y el Desarrollo Sostenible. Como muchos de los que ya nos acompañan en este ciclo de webinar saben, que se desarrolla en el marco del proyecto Distribución Eléctrica 4.0, el cual ejecuta el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección Nacional de Eficiencia Energética y de parte de la cooperación alemana es implementado por la GIZ en el Perú. El propósito de estos webinars es intercambiar conocimientos y experiencias para mejorar de esta manera lineamientos normativos, institucionales y técnicos en las empresas de distribución eléctrica públicas, especialmente para que adopten más y mejores medidas de eficiencia energética y energía renovable. Con la temática de hoy nos acompañarán dos expertos regionales que justamente les brindarán una mirada general sobre el hidrógeno verde como un vector energético de desarrollo. Así que les deseo el mejor webinar y les doy la palabra al ingeniero Carlos Bonilla, director general de la Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio, para que nos brinde unas palabras de bienvenida e inauguración de este espacio. Muchas gracias. Buenos días con todos, estimada Ana, ingeniero Daniel Camac y todo su equipo, todas las personas que nos acompañan este día. Realmente me siento muy complacido de poder inaugurar este webinar tan importante referido al hidrógeno verde. Definitivamente, pues el hidrógeno verde se va a convertir en un gran vector energético que justamente nos va a permitir realizar la transformación energética y obviamente va a contribuir al desarrollo sostenible. En ese sentido, tenemos muchísima expectativa respecto a este webinar, enmarcado justamente en el proyecto de distribución 4.0, que se refiere específicamente pues, al tema de las redes eléctricas. Definitivamente queremos ver el potencial del hidrógeno verde como sistemas de almacenamiento de energía que podrían acompañar muy bien a los sistemas de generación distribuida. Es por eso que realmente tenemos bastante expectativa. Sabemos que nuestro país tiene muchísimo potencial en el tema de las energías renovables, que es un requisito fundamental justamente para que califique como hidrógeno verde. Tenemos mucha demanda también del sector minero, el sector industrial. Hay demasiadas opciones de desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país. Pienso primero para atender muy bien la demanda interna y obviamente sin descuidar la mirada hacia las posibilidades de exportación a los países objetivos. En ese sentido, pues considero muy importante saber estos temas a detalle y soy un convencido también de que hay que desarrollar proyectos pilotos en el Perú para ver el comportamiento de estos sistemas ya en nuestro territorio, que tiene mucha particularidad comparado con otras zonas de otras latitudes. Considerando también que se está haciendo mucha investigación para poder mejorar la eficiencia de los electrolizadores, por ejemplo. Entonces yo creo que convergen muchas cosas, desarrollo tecnológico, energías renovables, también el tema de desarrollo sostenible, así que pues, realmente se dan las condiciones para poder desarrollar este importante vector energético denominado hidrógeno verde. Quedo muy a la expectativa y muy complacido de poder inaugurar este webinar y saludos para todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Ana Moreno por las palabras de apertura y de presentación de este 10º webinar. También agradecemos al ingeniero Carlos Bonilla, director general de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas, sobre las palabras de bienvenida y las expectativas que tenemos todos y todas en relación a este evento. A continuación, a mí me gustaría empezar con las presentaciones del primer ponente para el presente evento, quien es un experto regional. Él es el ingeniero José Fuster.
que es asesor técnico del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Agencia de Cooperación Alemana de Chile. Pero él también es ingeniero civil, cuenta con una maestría en Ingeniería Energética de la Politécnica de Milán y obviamente trabaja también, digamos, en un proyecto de descarbonización del sector energético de Chile, donde obviamente se está focalizando en hacer trabajos en las áreas de hidrógeno verde y de Power to Water. Él nos va a hacer la primera presentación que tiene como título Hidrógeno Verde, Aprendizajes y Estrategia en Chile. Por favor, José, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Sí, bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar el día de hoy. La presentación más que nada la voy a dirigir a contarle un poco cómo ha sido el camino recorrido para impulsar la industria del hidrógeno verde aquí en Chile y cómo desde la GIZ, el Programa de Energía Renovable y Eficiencia Energética, hemos estado apoyando este trabajo, principalmente con el Ministerio de Energía, que es nuestra contraparte oficial del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, como pueden ver aquí, una línea de tiempo, desde el 2008 que la GIZ está trabajando en Chile bajo el nombre de GIZ propiamente tal. Se han estado trabajando varios temas en el marco de diferentes proyectos. Aquí pueden ver todos los proyectos que se han realizado desde el 2018 hasta la actualidad. Pero como pueden ver, desde el 2014 que se empezó a trabajar en temas relacionados con el hidrógeno verde, en el proyecto de promoción de la energía solar, en donde en esa fecha la verdad es que había prácticamente cero interés por el hidrógeno, tanto en el sector público como privado. En ese sentido, fuimos un poco pioneros impulsando el tema aquí en Chile, y todo comenzó con un estudio para evaluar el potencial de energías renovables que había en Chile. El estudio arrojó que existe alrededor de 70 veces una capacidad de energía renovable en cuanto a la demanda energética que tiene Chile. Por lo tanto, habían muchísimas posibilidades para aprovechar ese excedente de energía renovable en otras aplicaciones, como por ejemplo el hidrógeno. El 2018 Chile se graduó, por así decirlo, de la lista ODA, que es una lista que define países que son aptos para recibir financiamiento internacional. Pero a pesar de eso, el 2019 comenzó el proyecto de descarbonización en el cual yo trabajo, y la Energy Partnership entre Chile y Alemania, que son los dos proyectos que actualmente siguen activos y en los cuales desarrollamos iniciativas relacionadas con el hidrógeno. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a mostrar en las próximas 4 diapositivas un breve resumen de los hechos más importantes que hemos ido realizando en Chile para impulsar el tema del hidrógeno. Como les dije, el 2014 se comenzó a trabajar en este tema con este estudio. Luego en el 2017 se hizo la primera conferencia internacional de hidrógeno verde en Chile con 120 participantes. Ese mismo año comenzó una licitación de Corfo para estudiar usos del hidrógeno en el transporte minero, la cual hasta el día de hoy sigue en operación. El 2018 se hizo la segunda conferencia internacional con más del triple participantes. También se fundó la Asociación Chilena de Hidrógeno. En ese entonces era compuesta solamente por personas naturales, y el día de hoy ya tiene más de 50 miembros, con empresas internacionales como Engie, Anglo American, Linde, entre otras. El 2020 se comenzó a trabajar en la regulación, que es un tema bien importante para impulsar cualquier nueva tecnología, en verdad, pero sobre todo la del hidrógeno. El 2020 también se hizo la tercera conferencia internacional sobre hidrógeno verde, en la cual se publicó la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Chile, en la cual también estuvimos apoyando al Ministerio de Energía. Siguiente, por favor.
Bueno, durante el 2020 se hicieron muchos estudios, se estudió también opciones de financiamiento climático para proyectos de hidrógeno, tomando en cuenta que Chile ya no era parte de la lista ODA. Se analizaron el potencial de creación de empleo gracias a una eventual industria del hidrógeno. Se siguió trabajando en normativa. Se estudió la infraestructura necesaria para exportación de hidrógeno, tomando en cuenta exportación a mercado europeo y asiático. Y también se hizo una serie de workshops y talleres técnicos para acercar de cierta forma el hidrógeno o los diferentes elementos de la cadena de valor al sector industrial y académico de Chile. Se hicieron workshops y talleres de electrolizadores, por ejemplo, turbinas de hidrógeno, motores, cogeneración, tecnologías de almacenamiento y transporte, etc. Y en el segundo semestre del 2020 también se hizo un llamado para apoyo técnico a empresas privadas que estén pensando que estuvieran pensando en desarrollar proyectos de hidrógeno verde, pero que estuvieran de cierta manera limitadas por alguna barrera tecnológica o algún estudio que les faltara o algo así. Llegaron 21 propuestas en particular, de las cuales se seleccionaron 6 proyectos y para los cuales hicimos estudios de prefactibilidad, estudios de mercado, estudios de análisis de tecnología. Y eso se realizó en el 2021. Siguiente, por favor. A finales del 2020 también se lanzó la plataforma HORLAC, una plataforma que busca conectar diferentes actores de Latinoamérica y el Caribe que estén interesados en desarrollar iniciativas de hidrógeno verde. Tiene como participante instituciones internacionales bien importantes. Bueno, está GIZ obviamente, pero no solamente GIZ en Chile, sino prácticamente todas las oficinas de GIZ en Latinoamérica y el Caribe, el Banco Mundial, CEPAL, y actualmente estamos en conversaciones para que se sumen otras instituciones internacionales. Bueno, como les dije, también se hicieron los apoyos técnicos a las empresas privadas. Se estudiaron también el tema de la captura de CO2, pensando en una eventual industria de combustible sintético. En este estudio en particular se realizó una estimación del potencial que había en Chile para capturar CO2 desde fuentes inevitables. Y también se hizo un levantamiento del estado del arte de las tecnologías para capturarlo directamente del aire. Comenzamos también a publicar un newsletter de hidrógeno verde, tanto en Chile como a nivel mundial, más que nada para concientizar a la sociedad, al sector público-privado con lo que estaba pasando actualmente con esta industria emergente. Y se hizo otro estudio para evaluar el potencial de empleo, pero ahora pensando en un contexto de exportación. Siguiente, por favor. Ya en la segunda mitad del 2021 y principios del 2022 se trabajó en temas de reconversión de centrales térmicas con tecnologías de hidrógeno verde. También se estudiaron los requerimientos para la certificación de proyectos de hidrógeno verde, principalmente en mercado europeo, y cuáles serían los criterios de sustentabilidad que se podrían considerar en la certificación, ya que estos proyectos idealmente no deberían ser solo renovables, por así decirlo, no deberían fijarse solamente en la utilización de energías renovables, sino que deberían ser sustentables en toda su cadena de valor. También hicimos un análisis prospectivo de la inyección de hidrógeno en las redes de gas para identificar si los gasoductos aquí en Chile, tanto de transporte como distribución, eran aptos para diferentes porcentajes de inyección de hidrógeno. Se trabajó también en la sensibilización y capacitación del sector financiero, ya que a medida que vayan llegando más proyectos de hidrógeno verde aquí en Chile, la gente que comience a evaluar estos proyectos, idealmente debería tener al menos una noción básica o general de los componentes principales de estos proyectos, sus diferencias, semejanzas con los proyectos de energía renovable, etc. Y bueno, por último, en enero, hace 2 meses aproximadamente, se hizo la 4ª Conferencia Internacional de Hidrógeno Verde. Por el tema del COVID no se pudo hacer presencial, pero de todas formas hubo una convocatoria bien importante.
Siguiente, por favor. Bueno, como pudieron ver, se han hecho varias iniciativas. Por temas de tiempo no voy a entrar en detalle en cada una, pero sí les voy a mencionar algunos estudios que fueron bien importantes en su momento. El primero es uno que se hizo en 2020, en donde se identificó los elementos de la cadena de valor del hidrógeno verde en comparación con la cadena de valor del hidrógeno gris o el hidrógeno, la antigua o tradicional industria del hidrógeno, por así decirlo. Y se hizo un listado de normas y estándares internacionales que regulan cada uno de los elementos de la cadena de valor. Esto pensando en entregar este informe como insumo al Ministerio de Energía para que pudiera trabajar en un plan regulatorio. Siguiente, por favor. El segundo estudio, como les decía, tomó como base lo que se hizo en el primero, en el anterior, y tomó esta norma y estándares internacionales que se identificaron para cada elemento de la cadena de valor y se propuso una serie de ajustes a las normas existentes en Chile y se hizo una calendarización priorizando algunos temas en particular para ser tratados a corto, mediano o largo plazo. Estos dos estudios sirvieron mucho para comenzar el trabajo en temas regulatorios en Chile y actualmente ya se tiene bien avanzado el camino. Ya se emitió un reglamento de seguridad de instalaciones de hidrógeno verde, el cual ahora está en proceso de ser aprobado. Siguiente, por favor. No se lo había mencionado antes, pero el proyecto de descarbonización tiene dos líneas principales. Por un lado está todo lo relacionado con el hidrógeno verde y por otro lado está la integración de energías renovables al sistema eléctrico, lo cual se relaciona harto con el proyecto que está organizando estos webinars. En esta línea, principalmente estamos apoyando al Ministerio de Energía en temas de transmisión y nuevas tecnologías que permitan dar flexibilidad y estabilidad al sistema eléctrico. Se analizan tecnologías de almacenamiento de energía, reconversión de centrales termoeléctricas a tecnologías sostenibles, impulsión de proyectos pilotos con tecnologías innovadoras como la inercia sintética. Y aquí, cuando les compartan la presentación, les dejé 3 estudios que podrían ser de su interés. Yo en lo particular no estuve involucrado en ellos, pero cualquier duda que puedan tener me la pueden hacer llegar y yo los pongo en contacto con mi colega que estuvo viendo estos temas. En particular son estudios relacionados con la inercia sintética, alternativas tecnológicas para el retiro o reconversión de unidades térmicas a carbón, y un caso más particular de reconversión de centrales a carbón a plantas de almacenamiento de energía con la tecnología de batería de Carnot. Siguiente, por favor. Luego de estos 3 estudios que les mencionaba el año pasado, en el segundo semestre, a mediados del año pasado, segundo semestre, se hizo un estudio de reconversión de centrales termoeléctricas a condensadores síncronos y tecnologías de hidrógeno verde. Como contexto, en Chile hay un plan para el retiro de las centrales de carbón al año 2040, y hay algunas que se han cerrado actualmente, hay otras que se tiene considerado cerrar al 2024, y de esta forma hay un calendario escalonado para el cierre de las que quedan hasta el 2040. Tomando esto como contexto, este estudio buscaba dar una alternativa a las centrales que se van a cerrar, de manera que no se perdieran estos activos. La idea sería idealmente que las centrales a carbón no quedaran tiradas, por así decirlo, sino que se aprovechara esta infraestructura y se pudieran reconvertir a tecnologías más sostenibles, de manera de también suplir la energía de base que suministran estas centrales y todos los servicios que entregan estabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico. En particular, lo que se relaciona con el hidrógeno verde que se vio en este estudio, se estudiaron opciones de reconversión con la caldera de las centrales a carbón, turbinas, motores o celdas de combustible.
Para cada uno de los casos se hizo un análisis en donde se identificaron los diferentes componentes que podrían ser o que se deberían reemplazar o reconvertir en la central, como lo ven en la figura. Eso es para el caso de la caldera. Y también se identificaron cuáles partes o cuáles componentes de las centrales se podrían mantener independiente de los cambios que haya que hacer para introducir las tecnologías de hidrógeno. Para el caso de las calderas, se identificó que solo existe experiencia en la industria química con inyecciones de hasta el 30% de hidrógeno. Sin embargo, después de este estudio, hace un par de meses, se publicó una noticia que en Japón la empresa Yera está evaluando introducir 50% de amoníaco en la caldera de carbón, lo cual al parecer es como la opción más viable a corto plazo. En cuanto a las tecnologías de turbina, motores o celda de combustible, se identificó que ya existe tecnología disponible para introducir hasta 100% de hidrógeno. Bueno, en la celda de combustible se utiliza directamente, pero la principal limitante es la falta de infraestructura a nivel global para producir, almacenar y distribuir el hidrógeno. O sea, esto quiere decir que a pesar de que se quiera reconvertir una central a carbón en Chile o en alguna otra parte del mundo, el problema no es la disponibilidad de tecnología, sino que las cantidades de hidrógeno que se deberían tener que suministrar para que esta central opere de la misma manera que operaba antes. Tomando en cuenta también el plan de cierre de las centrales, se hizo un análisis en donde se identificaron cuáles serían las zonas más idóneas para implementar esta reconversión. En el caso del hidrógeno se identificó a Mejillones, que están en la región de Antofagasta, en el norte del país, como una ubicación ideal para llevar a cabo una reconversión, más que nada porque tiene, primero que nada, el compromiso de cierre, tiene un potencial para convertirse en un hub de hidrógeno por todo el entorno que lo rodea, el entorno industrial que lo rodea. Tiene la posibilidad de desalar agua de mar, hay líneas de transmisión con niveles de congestión aceptables para este tipo de proyectos. Tiene la posibilidad de generar energía eléctrica con plantas fotovoltaicas, tiene acceso a redes de gas natural y hay disponibilidad de espacio. Siguiente, por favor. Ya pasando un poco sobre los aportes que ha dado GIZ y entrando más al contexto del hidrógeno en Chile. Bueno, nosotros, una de las líneas del proyecto es apoyar mucho al matchmaking que pueda necesitarse en el ecosistema energético en Chile, juntar un poco sector público con el privado, empresas del sector privado que quizás no estén conversando el día de hoy y pudieran juntarse para realizar alguna iniciativa de hidrógeno, juntar empresas con proveedores, etc. Y gracias a ese trabajo hemos podido apreciar que tanto el sector público y privado están muy comprometidos a impulsar la industria del hidrógeno verde y por lo mismo se ha podido apreciar bastante movimiento en los últimos meses. Actualmente hay más de 60 proyectos de hidrógeno verde y derivados en distintas etapas de desarrollo, tanto para consumo local como exportación. Los trabajos de normativa, como les contaba, están siendo trabajados actualmente con una contribución importante de GIZ. El hidrógeno también ya está siendo considerado en los planes de mitigación de gases de efecto invernadero, y ya se lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, el 2020 se publicó una actualización de la NDC de Chile, en donde, como pueden ver en el gráfico, el hidrógeno juega un papel muy importante en la mitigación de gases de efecto invernadero al 2050. Se considera que va a ser responsable del 21% de la mitigación, dentro del cual 71% estará asociado al transporte pesado, 12% al sector minero y el 7 y 2% a edificios e industrias respectivamente. Siguiente, por favor. Respecto a la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, se espera que para el 2025 haya 5.000 millones de dólares en inversión, 5 gigawatts de capacidad instalada de electrolizadores en desarrollo, y puse
remarcado desarrollo, porque esa es como la letra chica, por así decirlo, de este objetivo. No es necesario que las plantas estén en operación en el 2025, sino que se acepta dentro de este objetivo que estén en construcción. Mientras que para el 2030 se espera que el hidrógeno cueste menos de $1,5 el kilo, que hayan más de 2,5 billones de dólares en exportación de hidrógeno verde y derivado, y que Chile esté entre el top 3 de exportadores de hidrógeno verde y derivado. Les dejé el link de la estrategia en caso de que alguno la quiera revisar. Siguiente, por favor. Con respecto a los proyectos, les mencionaba que habían más de 60 que están en diferentes etapas de desarrollo. Aquí un breve resumen de los 5 más grandes. Seguramente más de alguno conocerá el primero, que es el que se le ha dado más cobertura en la prensa, de H&F, en donde está Siemens, Enel, ENAP y AME como principales participantes. Este proyecto va a utilizar 2,5 gigawatts aproximadamente de energía eólica en la región de Magallanes. También considera una planta de captura de CO2 desde el aire, una planta de desalación para producir combustibles sintéticos, los cuales van a ser exportados a Alemania para ser consumidos por la empresa Porsche. Está el proyecto de Austria Energy también, también energía eólica en la región de Magallanes, pero para producir amoníaco, que seguramente va a ser exportado. Aún no se sabe el off-taker de este proyecto, pero sí se sabe que va a ser para exportación. El proyecto de Engie y Enaex, que va a ser en el norte. Este proyecto también busca producir amoníaco, pero la mitad va a ser para exportación y la otra mitad va a ser para consumo local. En particular va a ser consumido por la empresa Enaex, que consume amoníaco para producir nitrato de amonio, el cual posteriormente es convertido en explosivos para el sector minero. El proyecto ASI de TCI Geocom, también en el norte de Chile, también va a producir amoníaco y también tiene este mix entre consumo local y exportación, solo que en este caso el consumo local va a ser para agricultura. Y por último, el proyecto más grande de Total Eren, de 10 gigawatts de energía eólica en la región de Magallanes, para producir amoníaco también para exportación. Siguiente, por favor. También es relevante mencionar el programa de financiamiento de proyectos de hidrógeno verde que impulsó Corfo. Hace un par de meses se anunciaron los proyectos adjudicados. Esta iniciativa tenía como objetivo apoyar a proyectos de hidrógeno con capacidad de electrólisis igual o mayor a 10 megawatts y que su comisionamiento se realizara más tardar diciembre de 2025. Tenían un máximo de 30 millones de dólares por proyecto y 50 millones de dólares a repartir entre todos los proyectos seleccionados. Finalmente se seleccionaron 6 proyectos, entre ellos está el proyecto Hayex, que se podrían preguntar por qué dice 26 megawatts, y es porque ellos postularon con el proyecto piloto de la planta, que ya de hecho tiene, ya mandaron la declaración de impacto ambiental y es uno de los proyectos más avanzados que se tienen en Chile. Entre los otros proyectos está el proyecto de Enel Green Power, que va a producir hidrógeno en la región de Magallanes, el proyecto del INDE, que también va a producir hidrógeno, pero para ser utilizado en la refinería de NAP, en la quinta región. El proyecto GNL Quintero, Acciona y Enagas, también en la quinta región, que este proyecto es bien interesante porque ya tiene MOU firmado con distintas empresas de la región, o sea, ellos van a producir hidrógeno y va a ser utilizado en diferentes aplicaciones. Hay un puerto involucrado, empresas mineras, empresas cementeras, entonces va a ser el hidrógeno se va a diversificar en diferentes usos. El proyecto de H2 de CAP y la compañía cirúrgica Huachipato, que como se imaginarán utilizará el hidrógeno en la producción de acero. Y el proyecto de Air Liquid, que estará en el norte de Chile para producir metanol verde, que será utilizado en el sector minero principalmente. Siguiente, por favor.
Por último, y ya terminando la presentación, quería mencionarles que el hidrógeno también está siendo considerado en la planificación energética a largo plazo que realiza el Ministerio de Energía todos los años. Este estudio tiene por objetivo proyectar la demanda y oferta energética del país para distintos escenarios. Se hace todos los años, pero cada 5 años se van actualizando los escenarios con estudios de hidrología, congestión de redes, etcétera. Y para el estudio del año pasado se utilizó como principal insumo los supuestos considerados en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, obteniendo como resultado que para el 2050 se espera que el hidrógeno tenga un 97% de participación en los usos motrices de la minería y 92% de participación en industrias varias. Siguiente, por favor. Además, se proyecta que la utilización final energética del hidrógeno tendrá entre un 7 y un 24% de participación en la matriz energética nacional al 2050, donde la demanda final va a ser principalmente para transporte de carga en ruta y uso motriz en la minería. Además, como pueden ver en el gráfico a la izquierda, la demanda de electricidad para producir hidrógeno verde se proyecta que va a tener una participación de entre el 19 y el 43% de la demanda total, pero como se puede ver en el gráfico de la derecha, toda la energía eléctrica necesaria para producir hidrógeno no va a venir únicamente de la red. Se proyecta que cerca del 40% del 2050 va a provenir de proyectos on-grid y 60% de proyectos off-grid. Siguiente, por favor. Y bueno, esa fue la presentación. Muchas gracias por la atención. Les dejé mi contacto en caso de que tengan cualquier pregunta o consulta y algunos enlaces que les podrían interesar. Está el de la plataforma H2LAC, el newsletter de hidrógeno que si se suscriben les va a llegar cada 2 semanas. La cadena de valor, las publicaciones que hemos hecho, los videos de los talleres técnicos que les mencionaba y bueno, el calendario de los eventos que se están organizando. Perfecto. Muchas gracias, José, por tu presentación, donde, bueno, hemos visto un breve resumen de lo que se ha hecho y que se viene haciendo actualmente en Chile para impulsar esta industria del hidrógeno verde, cuáles han sido los estudios y aportes que se han hecho en el marco del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y también los principales objetivos, ¿no?, de esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que se ha elaborado. Bueno, a continuación dejamos abierta este espacio de aproximadamente 10 minutos de consultas de los participantes, para lo cual pueden usar la opción de preguntas y chat que está habilitado en la herramienta Zoom. Hemos recibido algunas consultas, vamos a abordarlas quizás. La primera de ellas, José, nos preguntan: ¿cuáles han sido las dificultades encontradas entre las actividades de regulación y la incorporación del hidrógeno verde en Chile? Sí, buena pregunta. El tema de regulación es clave porque es un habilitante para proyectos piloto y proyectos demostrativos. El principal problema que se tenía en un comienzo era que en Chile el hidrógeno no era considerado como un combustible. Entonces, el año pasado, en la ley de eficiencia energética, en febrero, si no me equivoco, se incluyó un artículo que definía al hidrógeno como combustible y gracias a eso le dio las pertinencias al Ministerio de Energía para poder regularlo. Luego de eso, el Ministerio de Energía, bueno, ellos ya están trabajando desde antes en el tema, obviamente, pero luego de que se realizó esa definición, por así decirlo, el Ministerio ya pudo empezar a trabajar en el tema y bueno, otra dificultad yo creo que también podría ser darle prioridad a diferentes temas. O sea, es imposible regular todos los elementos de la cadena de valor del hidrógeno al mismo tiempo. Por eso hay que elegir y tener mucho cuidado de qué es lo más importante que hay que regular primero. En este sentido, en Chile ahora se está aprobando, está en proceso de aprobación el reglamento de seguridad de instalaciones de hidrógeno, en donde se norman todas las especificaciones a tener en cuenta
para el transporte de hidrógeno, por ejemplo, y las aplicaciones de movilidad en el sector industrial. Otro tema quizá a considerar es que por un momento pasó que el hidrógeno ya era considerado como combustible, pero todavía no estaba la regulación para implementar proyectos, entonces, pero habían muchos proyectos interesados, entonces lo que se hizo fue que se publicó una guía para aprobación de proyectos especiales de hidrógeno verde, más que nada destinada como a proyectos pilotos demostrativos, en donde la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tenía la oportunidad de fiscalizar estos proyectos sin necesidad de una regulación establecida. Era una solución provisoria, por así decirlo, por mientras se desarrollaba la regulación ya oficial. Perfecto, José, muchas gracias. Otras consultas son, por ejemplo, ¿cuál viene siendo la participación de la academia en el propósito de incorporar al hidrógeno verde? ¿Y cuál ha sido el espacio que se le ha otorgado a este vector energético en la transición energética que viene llevando a cabo también en Chile? Bueno, el espacio en la transición energética ha ido agarrando mucha fuerza en el último año. Como les mencionaba en la presentación, se espera que al 2050 el 21% de la mitigación de emisiones sea gracias al hidrógeno, y ya lo está considerando el Ministerio en sus planes en su planificación energética a largo plazo. Entonces ya están considerando una potencial industria del hidrógeno verde dentro de los planes para la infraestructura necesaria para expandir la red de transmisión, por ejemplo, y cosas así. Con respecto al tema de la academia es fundamental para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Está el tema del capital humano, que muchas universidades acá en Chile ya están incluyendo temáticas de hidrógeno en sus mallas curriculares. Hay proyectos en el sur, por ejemplo, que están asociándose con universidades para que ellos comiencen un proceso formativo de los técnicos y profesionales que necesiten los proyectos eventualmente. Y hay diferentes iniciativas de colaboración entre el sector privado y la academia. Por ejemplo, en la región de Biobío, que es en la zona centro-sur del país, hay una iniciativa que justamente busca hacer este mix entre sector privado y academia para impulsar iniciativas de hidrógeno verde. Muchas gracias. Otra consulta es, ¿se sigue definiendo como hidrógeno verde al producido on-grid, a pesar que está conectado a la red donde se genera electricidad también con combustibles? Sí, esa es una súper buena pregunta, la verdad, porque puede dar mucho espacio a confusiones. Como bien dice Frey, uno cuando se conecta a la red prácticamente no sabe muy bien qué pasa detrás o de dónde proviene esa energía. Por lo tanto, es muy importante el tema de la certificación en este caso. O sea, sí se puede considerar hidrógeno verde si se produce al estar conectado a la red, pero es fundamental que para que sea considerado hidrógeno verde haya una certificación que certifique, valga la redundancia, de que la energía que utilizó este electrolizador proviene de fuentes de energía renovable. Pero el tema de certificación está en constante desarrollo, o sea, todavía no hay un esquema de certificación global, por así decirlo. Eso sería la situación ideal, sino que muchos países o regiones están desarrollando sus propios esquemas de certificación, y adicionalmente no solamente se necesita el esquema de certificación, sino que se necesita una institución que haga el tracking de la energía, para que el esquema de certificación tenga alguna herramienta para poder verificar que el hidrógeno efectivamente es verde y no utiliza otro tipo de energía. Muy bien. Tenemos otra consulta en relación a la promoción. ¿Consideras que es importante dar normas
promocionales para incentivar el hidrógeno verde? ¿Como incentivo te refieres? Sí, entiendo que va en ese sentido, ¿no? Normas que otorguen incentivos a la tecnología del hidrógeno verde para promocionarlo, ¿no? Sí, o sea, en mi opinión, yo creo que cualquier incentivo o norma que venga desde el ente regulador o la institución pública, por así decirlo, va a servir mucho para incentivar esta industria, pero es un tema complicado porque ahí depende mucho del contexto político de cada país. O sea, por ejemplo, en Chile hay muy poco incentivo y lo más seguro es que se mantenga de esa manera. A diferencia de Europa, que hay muchas oportunidades de financiamiento o planes de recuperación verde, etcétera, que por lo mismo ha ayudado mucho a que la industria se haya desarrollado más rápidamente allá que en esta región. O sea, bueno, a eso y también a que los principales fabricantes están en Europa y Asia, Norteamérica. Muy bien. Una siguiente pregunta que es bastante técnica. ¿De qué depende la conversión de una central térmica con combustible fósil a una central con hidrógeno verde? Es decir, ¿todas las centrales térmicas pueden convertirse a hidrógeno verde, ¿no? Considerando que en Perú tenemos algunas todavía centrales térmicas a diésel y el resto de ellas principalmente a gas natural, ¿no? Sí, sí, buena pregunta. Ahí depende, bueno, primero que nada depende de con qué tecnología se pretende reconvertir la central. O sea, por ejemplo, está la opción de reconvertir con celdas de combustible, que en ese sentido lo que se reciclaría, por así decirlo, o lo que se reutilizaría sería la subestación y las líneas de transmisión y la celda de combustible sería la que produce la electricidad. En el caso de la caldera ya es más complicado porque ahí no, actualmente no hay, hay calderas que utilizan 100% hidrógeno, pero si se quisiera reutilizar la infraestructura existente, lo más lógico sería como usar una mezcla de hidrógeno con combustible fósil o amoníaco, como les mencionaba en el caso de Japón, que ahí, claro, entran a jugar una serie de factores ya de características más del combustible propiamente tal. Pero como les decía en el estudio, lo que se identificó fue que la limitante no es tecnológica, ya existen tecnologías para reconvertir centrales, de hecho ya hay proyectos de reconversión en diferentes partes del mundo, hay uno bien icónico en Estados Unidos, en España, sino que el principal problema es las cantidades de hidrógeno que se tienen que suministrar y la infraestructura necesaria para suministrar esas cantidades de hidrógeno. O sea, si yo tuviera que decir la principal dificultad hoy en día es la infraestructura necesaria para suministrar el hidrógeno y también la voluntad de la empresa a reconvertir la central. O sea, nosotros identificamos estas alternativas, pero lamentablemente aquí en Chile, al menos hasta donde hemos sabido, no hay planes de reconversión de centrales a tecnologías de hidrógeno. Perfecto. Yo personalmente tengo una consulta, José. ¿Qué tan relevante es el fortalecimiento del conocimiento de esta nueva tecnología? Mencionaste en tu presentación, creo que en Chile se han llevado a cabo y se vienen llevando a cabo proyectos piloto. ¿Esta información es disponible? ¿Uno puede acceder para ver por lo menos cómo han enfocado ese tipo de proyectos? Siempre orientado a ver su potencial replicabilidad, ¿no? Sí, hay información disponible de algunos proyectos, no de todos, obviamente, porque algunos están en fases muy conceptuales, pero por ejemplo los proyectos pilotos que hay, que se han implementado hoy en día, hay uno, por ejemplo, de Anglo American, que tienen un electrolizador pequeño y un equipo de dispensación de hidrógeno para una grúa horquilla. Ellos postularon a este proyecto a través de esta guía para proyectos especiales de hidrógeno que les mencionaba, en donde
uno puede acceder a la postulación, o sea, a la aplicación que ellos entregaron a la SEC. Entonces se pueden ver todos los detalles del proyecto. Al ser un proyecto especial, ellos tuvieron que especificar las normas internacionales que utilizaron para todo el tema del dispensado, de seguridad, etcétera. Entonces, a la información de ese proyecto sí se puede acceder. Hay otro proyecto de Engie con Walmart que también es para montacargas, que también ingresaron su aplicación a los proyectos especiales, que también se puede acceder. Entonces sí, hay información, pero claro, hay mucha información confidencial de los proyectos que actualmente están en desarrollo. Y claro, lo ideal sería poder acceder a gran parte de esa información, porque como bien dices tú, Freddy, es fundamental que haya una sensibilización de las tecnologías y de las posibilidades del hidrógeno a todos los sectores de la industria. Perfecto, José. Bueno, estamos, digamos, o'clock con el tiempo. Quisiéramos agradecerte tu participación. Muchas gracias, una presentación muy interesante y también gracias por tus respuestas. Continuando con el evento, me gustaría presentar al ingeniero Daniel Camba, quien es nuestro siguiente ponente. Él es actualmente presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno en Perú y también es el Deputy Country Manager del grupo Engie en el Perú. Ha sido viceministro de Energía en el ministerio, ha trabajado en el OSINERMIN. Él también cuenta con un máster en Administración de Negocios de la Universidad de San del Perú, ¿no? Él en esta oportunidad nos va a presentar sobre las oportunidades del hidrógeno verde en el Perú. Por favor, ingeniero Daniel Camac, adelante. Gracias, Freddy. Buenos días con todos. Gracias también a GIZ y al Ministerio de Energía y Minas por esta oportunidad. Un saludo especial también para José por la presentación que acaba de hacer, que sin duda los números que muestra, digamos, de avance que tiene Chile son muy relevantes, ¿no? Y vamos a comentar seguramente algo más durante mi presentación. Entonces, si avanzamos, por favor. Bueno, ¿por qué hablamos del hidrógeno verde en el país y en el mundo en general? Por muchas razones, ¿no? Y una de ellas es justamente por esta presión que existe a nivel mundial para, digamos, no seguir avanzando al mismo ritmo con las emisiones de CO2, obviamente, a nivel global, y evitar, pues, alcanzar estos límites que ponen en riesgo en general el desarrollo futuro de la humanidad, ¿no? Todos los países con ocasión de la COP26, ¿no? Hemos ratificado, inclusive algunos países hemos incrementado nuestros compromisos y acciones para reducir este impacto, ¿no? El Perú no ha sido ajeno a esto, ¿no? Y gracias al trabajo que obviamente ha estado haciendo también el Ministerio del Ambiente, se han incrementado, digamos, nuestra ambición de reducción de emisiones. La siguiente lámina, por favor. Nuestra reducción de emisiones al 40% al 2030, ¿no? Inicialmente hablábamos de una reducción de 30%, pero en este contexto creo que el hidrógeno verde puede incrementar inclusive esta ambición, ¿no? Entiendo que cuando se planteó, digamos, este porcentaje de reducción, el hidrógeno verde no formaba parte de estas contribuciones determinadas, ¿no? Que son los compromisos y acciones que tienen los países para reducir, obviamente, estas emisiones que se generan en las diferentes actividades que desarrolla el ser humano, ¿no? Entonces, el hidrógeno verde, como decía, puede llevar inclusive al Perú a tener un compromiso muy puntual, muy específico de transitar a la carbono neutralidad, ¿no? Ya vemos que a nivel global muchos países ya se han puesto el reto de hacia el 2040, 2045, otros al 2050,
de llegar a la carbono neutralidad, y sus sectores, las compañías que interactúan, digamos, en cada uno de estos sectores, también van adoptando estos compromisos debido a la presión, obviamente, no solamente ambiental, sino económico, financiero y de regulaciones que se van dando en el mundo cada vez más exigentes, ¿no? Un detalle adicional en el caso peruano, sí vimos con mucha satisfacción, ¿no? De que hace unas semanas atrás se publicó justamente bajo esta visión y bajo todo este ecosistema que se ha venido trabajando en relación al hidrógeno en los últimos años. Se publicó este decreto um, de emergencia climática, ¿no? En el cual se plantean 3 compromisos firmes, por ejemplo, de incrementar la participación a un 20% de las energías renovables al 2030, pero por primera vez nuestra regulación incorpora 2 conceptos fundamentales relacionados con el hidrógeno verde, ¿no? Y una de ellas es el que se encarga, ¿no? Al Ministerio de Energía y Minas fundamentalmente diseñar programas, ¿no? Para el desarrollo de la tecnología, uso y producción del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿no? Y de acompañar justamente a este camino de mayor incorporación de energías renovables no convencionales en nuestra matriz, no solamente eléctrica, sino que inclusive energética, como todos vamos a ver que el hidrógeno verde logra, digamos, alcanzar, ¿no? Y el otro elemento relacionado con el hidrógeno verde en este mismo decreto tiene que ver con el incorporar, digamos, soluciones de hidrógeno verde en el transporte. Fíjense lo importante, y cuando uno ve, obviamente, digamos, cuáles son los sectores que hoy, digamos, tienen mayor contribución a las emisiones, sin duda el sector de transporte y el sector de energía, después, obviamente, de todas las actividades relacionadas con el uso del suelo, son de nivel importante, ¿no? Entonces, cualquier acción que se incorpore dentro de estos 2 sectores de transporte y energía, sin duda van a ayudar bastante, como le repito, a alcanzar estos compromisos, ¿no? Entonces, ya este decreto impone, digamos, un trabajo que hay que empezar a hacer, si es que ya no se ha iniciado, justamente de complementar las regulaciones, tanto a nivel de energía y minas, a nivel de transporte y a nivel del Ministerio del Ambiente, para lograr estos objetivos, ¿no? La siguiente. Eh, y esto va en línea pues con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esta transición que hoy tenemos, ¿no? No solamente se ve en el caso, digamos, como hemos visto Chile u otros países de la región, sino es a nivel global, ¿no? O sea, la menor utilización en general de los combustibles fósiles, en general de los sólidos, ¿no? En las próximas décadas va a ser cada vez menor, ¿no? Entonces se va a tener casi una utilización que se va a extinguir en el tiempo, y lo mismo va a pasar con los líquidos, que en las épocas de los 90 pues ha tenido, digamos, un pico importante de crecimiento, ¿no? Y para nosotros ha sido muy similar con la aparición, obviamente, del gas de camisea, que todos sabemos que además tiene, digamos, es un gas asociado que al Perú le permite producir los líquidos, ¿no? Asociados al gas natural, que de todas maneras hoy forman parte, digamos, de toda la oferta que tenemos para abastecer las necesidades energéticas, ¿no? Pero como vemos, en realidad los gases y en general el hidrógeno va a comenzar a reemplazar y a sustituir, digamos, el uso de estos sólidos y líquidos en el tiempo, ¿no? Y se espera pues que tome todo el mercado, digamos, en estas próximas décadas, ¿no? Entonces estamos entrando en una era de una utilización casi privilegiada, digamos, en todos los sectores del hidrógeno, y como todos sabemos, por la versatilidad que tiene el hidrógeno, eso va a ser posible, ¿no? Entonces los países que tenemos
el potencial para producir hidrógeno verde, sin duda vamos a jugar un rol importante en esta transición energética global, ¿no? Si ven el nivel de correlación que tiene, por ejemplo, las proyecciones de uso de hidrógeno, es muy similar al crecimiento de la población mundial, ¿no? Entonces, esto sin duda va a permitir pues que tengamos obviamente una necesidad fuerte de sostenibilidad y de crecimiento económico que solamente se puede dar con este vector energético, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, y esto se ve en todas las estimaciones, ¿no? Aquí tenemos una fuente del IEA en relación a la producción y al consumo que va a tener el hidrógeno y creo que más claramente en la exposición de José lo hemos visto en estos proyectos que ya tienen en curso, ¿no? En el cual pues el uso del hidrógeno hoy que se tiene fundamentalmente en el sector, digamos, por ejemplo, producción de amoníaco y fertilizantes, ¿no? Esto va a ir creciendo en mayor proporción hacia el futuro con mayor utilización en la energía, en el transporte, en la industria, que además, especialmente aquella industria que tiene un uso intensivo de energía, ¿no? Como el transporte, minería, la producción de acero, el cemento, etcétera, ¿no? Y obviamente el propio amoníaco y el nitrato de amonio que va a crecer muy fuerte en las próximas décadas, ¿no? Se habla de un consumo de aproximadamente en los últimos años de 70 millones, pero que podemos alcanzar más de los 300, 400 millones en este futuro, ¿no? Y por otro lado, en el gráfico de la mano derecha, y es un poco lo que se ha ido comentando también, es la sustitución, digamos, la desaparición del uso del hidrógeno gris, ¿no? Que está basado en combustibles fósiles, ¿no? Especialmente carbón y otros combustibles líquidos, por el hidrógeno azul que de alguna manera captura, digamos, las emisiones de CO2 para que no se liberen al medio ambiente, pero donde va a tener una mayor participación luego ese es el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, esto va a ir tomando especialmente el mercado en las diferentes aplicaciones, ¿no? Justamente porque está libre de emisiones y su economía en general la va a hacer mucho más competitiva en los próximos años, ¿no? Avanzamos, por favor. Bueno, hablar del hidrógeno es hablar fundamentalmente de muchas características positivas que tiene, ¿no? Pero es importante además mencionar que es un, digamos, es un elemento que fue descubierto allá por los años 1766, ¿no? Pero tiene, digamos, algunas propiedades muy importantes, además de ser, digamos, la estructura química que más abunda en el universo, tiene una alta densidad energética, ¿no? Química comparada, digamos, con otros sistemas de almacenamiento, y además es cerca de 14 veces más liviano que el aire, ¿no? Entonces, estas características le da mucha versatilidad para su utilización en las diferentes aplicaciones que ya se han ido mencionando, ¿no? Obviamente, lo que ha tomado en los últimos años mayor importancia es este proceso químico de electrólisis, ¿no? Para separar obviamente las moléculas de oxígeno e hidrógeno y utilizarla en las diferentes aplicaciones, ¿no? Avanzamos y quizás aprovechando también en mencionar que para el Perú esto no es, digamos, una novedad, ¿no? Perú es pionero en la producción de hidrógeno a través del proceso de electrólisis, ¿no? Tenemos, recuerden, Industrias Cachimayo, que muchos de ustedes deben conocer, es una planta que opera desde el año 1965 con 7 electrolizadores, ¿no? Y con una potencia aproximada de 26 megavatios, ¿no? Hoy Industrias Cachimayo es parte también del grupo ENAEX, que se hizo referencia en la exposición de José con este proyecto HIES que se tiene en Chile, ¿no?
pero ¿cuál es el círculo virtuoso, digamos, del hidrógeno, ¿no? Fíjense, en esta presión ambiental, obviamente todos somos conscientes, ¿no? De que quizás algunos países con mayor presión que otros por su eh, estructura, digamos, su composición de las diferentes fuentes energéticas que tienen, ¿no? Porque es clarísimo que no todos disponemos de los mismos recursos, ¿no? Entonces, algunos países que, por ejemplo, tienen una matriz energética o una matriz eléctrica muy asociada a los combustibles fósiles han tenido en los últimos años mayor presión para transitar a las energías renovables y tener mayor penetración, ¿no? En el caso peruano no ha sido así justamente por la presencia del gas natural, obviamente Perú es productor de gas natural, y desde su entrada, pues en realidad el gas natural ha sustituido fundamentalmente al diésel en la matriz eléctrica y en la matriz energética, ¿no? Entonces, ya ha permitido que se reduzcan sustancialmente esas emisiones de CO2 en esos sectores, ¿no? Entonces, pero ahora la economía también de las energías renovables hacen que sean más competitivos y obviamente con mejor contribución al medio ambiente, ¿no? Entonces, pero el tener más energías renovables en los sistemas eléctricos, en los sistemas energéticos, sin duda genera un problema de inestabilidad en la red y se requieren obviamente equipos que permitan, digamos, darle mayor estabilidad y son normalmente hablamos de sistemas de almacenamiento, ¿no? Entonces, esto hace que las propias energías renovables pues generen, por ejemplo, el combustible necesario para los sistemas de almacenamiento, como es el caso, digamos, de las celdas de combustible, y esto a su vez va a permitir que se incorpore más energía renovable en la red, pero al mismo tiempo va a hacer que se produzca más hidrógeno y que se utilice en las diferentes aplicaciones. Entonces esto va a hacer que justamente esas aplicaciones demanden mayor cantidad de utilización de hidrógeno para sustituir los combustibles fósiles que están utilizando actualmente en esas actividades, ¿no? Entonces eso va a hacer que se demande más hidrógeno y por lo tanto se va a demandar más energía renovable no convencional. Y nuevamente volvemos al ciclo. Entonces, esto es la importancia, digamos, de la integración entre todos estos sectores con la energía, ¿no? Con la energía renovable no convencional y con el hidrógeno, ¿no? Entonces, este es el proceso, digamos, de descarbonización que es la clave de oro, en nuestra opinión, para avanzar en este mundo más sostenible, ¿no? Avanzamos. Y también aquí mostramos algunas referencias en relación cuáles son las aplicaciones donde el hidrógeno puede contribuir más, ¿ve? No solamente en términos de competitividad, sino en su potencial de reducción de emisiones. Obviamente, el hidrógeno en determinada industria puede reducir emisiones, pero en otras industrias puede aún contribuir más, puede reducir más emisiones. Entonces, es clarísimo que si el hidrógeno reemplaza el diésel, no es lo mismo que reemplace otro combustible con menos emisiones, ¿no? Entonces, cuando uno compara todos estos atributos y además qué volumen de esos combustibles puede sustituir el hidrógeno, tenemos estos tres atributos de competitividad, potencial de descarbonización y demanda, vemos pues que el transporte pesado en realidad presenta la competitividad más significativa y tiene un potencial alto de descarbonización y un gran volumen de sustitución, ¿no? Entonces, esto es importante y fíjense que también otras industrias como la acería y el cemento también, digamos, son sectores muy relevantes en el cual se puede tener mayor potencial de reducir emisiones en el tiempo, ¿no? Avanzamos. Y esto se muestra con algunas aplicaciones que voy a comentar ahora que ya están en utilización en el mundo, pero que además se complementa de verdad con todos estos proyectos que nos ha mostrado José, que se están realizando en Chile. Y la verdad que, para ser súper sincero, que he quedado muy sorprendido
los, digamos, varios gigavatios de proyectos de electrolizadores de energía renovable no convencional que se va a requerir, ¿no? En realidad es una apuesta muy interesante, ¿no? Y que esperamos que en el país también muy rápido podamos transitar hacia esos niveles, ¿no? Miren, este es un ejemplo en el mundo del primer tren que utiliza hidrógeno, ¿no? En los Países Bajos, de hecho, trenes similares a esta tecnología del Corodia Eiling se utilizan en Alemania. Bueno, en Alemania hay varios trenes, en Francia, y este en particular que cruza los Países Bajos, utiliza como combustible el hidrógeno, ¿no? Y las únicas emisiones que genera es vapor de agua, ¿no? Entonces el hidrógeno que se produce proviene, digamos, de fuentes renovables no convencionales, es un hidrógeno verde, y en la utilización en el transporte no genera tampoco emisiones, ¿no? Entonces, tanto en la producción como en la utilización del hidrógeno está libre de emisiones, ¿no? Y eso es lo que buscamos en ese concepto, ¿no? En la siguiente, por favor. Este es otro proyecto que, por ejemplo, ENGIE conjuntamente con Anglo American lo tienen en curso en, en Sudáfrica, ¿no? Esto es, digamos, la utilización del hidrógeno en estos camiones CAES estos son camiones muy grandes, ¿no? Son de 300 toneladas, ¿no? En Perú, normalmente se utilizan camiones de 40, 100 toneladas, ¿no? Pero este de 300 toneladas es un proyecto, es un prototipo que se tiene en curso en la actualidad, ¿no? Y como ven en el esquema de izquierdo, en realidad se tiene una planta solar que va a producir energía para abastecer la parte que ya está electrificada en la mina, que es todo el proceso que nosotros conocemos, de molienda, chancado, flotación, etcétera. Todo el requerimiento eléctrico que se requiere es abastecido por energía renovable, pero esta misma planta, digamos, proporciona la energía eléctrica para que a través del electrolizador se separe del agua las moléculas de hidrógeno, ¿no? Entonces, estas son almacenadas, comprimidas, y lo que se está haciendo es sustituir el tanque de almacenamiento de combustible con diésel por el de hidrógeno, ¿no? Y con celdas y combustible y baterías dar lo necesario para la tracción de estos camiones, ¿no? Un solo camión de estos, para que tengan una idea, requiere aproximadamente 3 megavatios de capacidad de energía renovable, ¿no? Entonces, Anglo American espera hacer esta operación para aproximadamente 400 camiones, ¿no? Alrededor de todas sus operaciones en el mundo. Y recuerden que Anglo American está con el proyecto Quellaveco también aquí en Perú, ¿no? Avanzamos. Otro ejemplo es el proyecto Hayes que comentó José, ¿no? Que se desarrolla en la zona de Antofagasta, donde la idea también es producir energía renovable para al mismo tiempo con el proceso de electrólisis producir hidrógeno, y este hidrógeno utilizar en la producción del amoníaco, ¿no? De manera similar lo que tenemos aquí en Industrias Cachimayo, pero en Industria Cachimayo la energía no proviene directamente de una fuente renovable no convencional, sino del sistema eléctrico, ¿no? Y esto asociado un poco a una de las preguntas que hubo en el bloque anterior, ¿no? Entonces, en este caso, en este proyecto de producción de amoníaco, sí la idea es que sea un hidrógeno verde, y esto se pueda utilizar en la producción de los fertilizantes y de explosivos que además se utilizan también en la industria minera, ¿no? Y esto permite en todo caso que la industria minera pueda también entrar en un círculo completo de utilización del hidrógeno, no solamente en el transporte y acarreo del mineral, en los explosivos y en otras de las aplicaciones que normalmente se tienen en esa actividad, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, y un poco
para referirnos más globalmente, hace unos meses atrás vimos esta publicación, ¿no? Que en el mundo hay, hasta ese momento habían 228 proyectos anunciados, ¿no? En relación a la cadena de valor del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, varios proyectos desde el lado de consumo, varios proyectos de la producción en gran escala, varios proyectos asociados a la fabricación y diseño de electrolizadores, varios proyectos relacionados con el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que la cadena de valor tiene una serie de componentes y hay hoy en día inversiones comprometidas, digamos, en todo este ámbito, ¿no? Y a lo largo de todo el mundo, ¿no? Como ustedes ven, especialmente en Europa y Asia están los mayores proyectos y las mayores necesidades, digamos, de transitar también hacia el hidrógeno verde, ¿no? Eh, y Y un aspecto interesante con esto es que obviamente muchos de estos países han definido ya estrategias específicas, ¿no? Hemos visto el ejemplo de Chile, ¿no? Pero muchos otros países a nivel global ya tienen una clara visión de hacia dónde quieren transitar con el hidrógeno. Y muchos de ellos no son necesariamente productores de hidrógeno, pero tienen una estrategia de específicamente saber qué es lo que quieren en términos de consumo, ¿no? Tienen estrategias para identificar de dónde van a importar el consumo. Entonces, es aquí que, digamos, en esta carrera que le llamamos, obviamente hay que dar pasos muy, muy acelerados, digamos, para entrar, digamos, en esa foto, y es un poco el compromiso que tenemos en H2 Perú para avanzar y tener, obviamente, una estrategia definida en el corto plazo, ¿no? Y bueno, esto es solamente algunos ejemplos de avances regionales. No solamente Perú y Chile hablan de hidrógeno, no es toda la región, ¿no? Y muchos con mucha participación del sector privado, otros con mucho involucramiento digamos, de los ministerios de energía, del ambiente, de economía, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad para nosotros es súper bueno, digamos, primero saber, ¿no? De que hay este compromiso, digamos, ¿no? A nivel de estos ministerios, en el caso peruano, este mismo evento es un claro ejemplo, digamos, ¿no? Y obviamente las palabras iniciales también del ingeniero Bonilla reflejan, digamos, un poco eh, esta visión y estos pasos que queremos dar a nivel país para obviamente estar en esta foto mundial de desarrollo de la industria del hidrógeno verde, ¿no? Seguimos. ¿Y por qué hablamos nosotros de hidrógeno verde, ¿no? ¿Por qué decimos que podemos producir hidrógeno verde? Porque tenemos esta capacidad de energías renovables, ¿no? Esto es una referencia de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, pero el ministerio también tiene sus propias estadísticas, sus propias proyecciones, pero hablamos en general de cerca de 50 gigavatios, fíjense, 50 gigavatios de energías renovables solamente en sol, viento y biomasa para producir hidrógeno verde, ¿no? Y hacia esto le sumamos los más de 70 gigavatios que tenemos en hidro, y otros con, digamos, fuentes renovables no convencionales. Estamos hablando de más de 120 gigavatios que el Perú puede utilizar para la producción de hidrógeno, ¿no? Y solamente para comparar, nuestro mercado actual de energía eléctrica es 7 gigavatios, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de 120. El Perú no va a crecer, su consumo de energía eléctrica no va a crecer si es que obviamente no se desarrolla la industria del hidrógeno verde, ¿no? Porque esa industria sí va a requerir energía
renovable no convencional de manera abundante, tanto como queremos o queramos utilizar en los diferentes sectores, ¿no? Donde tiene sus aplicaciones. Pero además no es solamente un término de existencias, ¿no? De fuentes, sino también de la calidad de los recursos, ¿no? El nivel solar y el nivel de la intensidad de viento en algunas regiones del país es súper, súper alto, ¿no? Comparado, digamos, con lo mejor que se tiene también a nivel mundial, ¿no? Especialmente en el caso del viento en la zona de Ica y el caso del sol, especialmente en la zona de Arequipa y Moquegua, ¿no? Y en el norte del país también, obviamente, ¿no? Avanzamos. Y bueno, basado un poco en todas estas experiencias y en todas estas interacciones que ya tienen, digamos, empresas que son especialmente operadores globales que en otras partes del mundo ya estaban desarrollando estos pilotos y que en Perú comenzaron a interactuar con esto, es que se crea H2 Perú, ¿no? Justamente para representar pues el ecosistema del hidrógeno verde, ¿no? E impulsar esta industria, ¿no? El desarrollo de esta industria, la aplicación del hidrógeno verde en los diferentes sectores y además generar obviamente todos los espacios para también tener profesionales obviamente asociados a esta nueva industria, ¿no? Creación de nuevos empleos y sobre todo, ¿no? Una industria obviamente respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y que al Perú le va a permitir obviamente contribuir y alcanzar muchas de las metas que tiene comprometidas a nivel mundial en términos de reducción de emisiones. El siguiente. Es así que hace un año, la verdad, en estos días acabamos de cumplir un año de creación de H2 Perú y como ven en este gráfico, nuestra visión fundamental es con todas esas fuentes que tenemos, producir hidrógeno verde para las diferentes aplicaciones que el Perú va a necesitar, ¿no? Pero no solamente en estas aplicaciones, digamos, usuales de transporte, etcétera, ¿no? Sino especialmente en aquellos sectores que mencionaba hace un momento de consumo intensivo de la energía, ¿no? Y ahí estamos hablando nuevamente de minería, acería, cemento, ¿no? Pero además, por esas cantidades, digamos, de recursos, Perú obviamente puede ser un exportador de hidrógeno verde, obviamente a Europa, a Asia, que son países que tienen ese compromiso del carbono neutralidad, de reducción de emisiones, de utilizar hidrógeno verde, pero que no tienen las fuentes que países como Perú, Chile y otros más tienen para producir hidrógeno verde, ¿no? Entonces ellos van a ser importadores netos, ¿no? Entonces Perú puede exportar, digamos, obviamente hacia futuro, satisfaciendo todas las necesidades locales, ¿no? Porque por el tamaño que les he mencionado, sin duda podemos hacerlo sin ningún riesgo de abastecimiento del mercado interno, ¿no? Entonces, en la siguiente, si por favor avanzamos, bueno, se crea hace un año y basado en la experiencia, la verdad, de H2 Chile, ¿no? De hecho, eh, algunos expertos como Hans, nos ayudaron mucho, digamos, en este concepto. Seguimos el mismo camino de Chile, pero con varios años atrás, la verdad. Pero creo que en este año hemos avanzado bastante, como lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces, creamos como personas naturales, pero hoy ya tenemos más de 50 integrantes entre empresas y aliados. Que tenemos dentro de H2 Perú, ¿no? Y trabajamos, digamos, a través de un comité ejecutivo que está liderado por los CEOs de las principales compañías, de los asociados, digamos, y trabajamos en tres comités, ¿no? De estrategia, regulación, el comité técnico y el comité de comunicaciones, ¿no? Con el comité de estrategia y regulación hemos producido todo lo que ustedes deben haber visto en las redes y en las noticias últimamente en términos del proyecto de ley, la hoja de ruta, las bases para el desarrollo de una estrategia, todo ese trabajo ha sido desarrollado con ese comité, que dicho sea de paso, estos comités son integrados por
todos los o por profesionales de todas las empresas que, como van a ver, involucran toda la cadena de valor también del hidrógeno verde, ¿no? Y con el comité técnico lo que estamos es trabajando ya los primeros diseños de los próximos pilotos que debiéramos lanzar próximamente, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es la lista de los socios corporativos. Como pues pueden ver, hay empresas del sector energético, ¿no? O sea, productores de energía como Enel, Engie, Fénix, Celepsa, ¿no? Entre otros. Hay empresas del sector minero como Anglo American, tenemos a Cerro Verde, ¿no? Que es de Freeport, ¿no? A nivel global. Tenemos Goldfields, tenemos Industrias Cachimayo, que ya es un referente en la utilización del hidrógeno. Tenemos empresas del sector hidrocarburo, porque recuerden que en la refinación de los combustibles, ¿no? Se utiliza también hidrógeno, ¿no? Hoy en día hidrógeno gris, ¿no? Esperemos que pronto hidrógeno verde, ¿no? Entonces tenemos compañías como Total, como Han Oil, ¿no? Tenemos otras compañías del sector energético como ISA, Calpa, tenemos proveedores de tecnología, Cummins, Komatsu, ¿no? Empresas que usan o comercializan el hidrógeno, ¿no? Linde, otros proveedores de tecnología como Siemens, Barsila, etcétera, ¿no? No quiero olvidarme de ninguno, pero digamos, son ahora 24 empresas recientemente con la incorporación de ISA y Linde. Y además tenemos dos socios estratégicos que nos ayudan mucho, digamos, con el conocimiento también y con su experiencia a nivel global en procesos de descarbonización, ¿no? Como son Engie, Impact y Inicio, ¿no? Y también tenemos algunos expertos que contribuyen obviamente con el conocimiento dentro de la asociación, ¿no? Y aliados obviamente con las otras asociaciones de la región y de manera importante también con H2, que digamos fue lanzado con ocasión de la COP26 para tener una estrategia más conjunta entre H2 Perú, H2 Chile, H2 Colombia, H2 México y H2 Costa Rica, ¿no? Entonces estamos trabajando en una iniciativa regional para tener un mayor alcance, obviamente, en este desarrollo, ¿no? En la siguiente, por favor. Esto resume un poco las actividades que hemos hecho en este año, desde su lanzamiento que hicimos en marzo. El ministerio, Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Hemos resaltado, acá se nos incluye la Secretaría General, tenemos al viceministerio en MIPENCOS. Sí, adelante, Daniel, por favor, continúa. Ok. Mencionaba que aquí describimos las principales actividades, como ustedes ven, desde el lanzamiento en la oportunidad, tanto con los ministerios de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, lanzamos H2 en marzo. De ahí hemos iniciado un ciclo de capacitaciones, los comités, alianzas, etcétera, ¿no? La verdad que hemos hecho muchas capacitaciones para diferentes tipos de público. Creo que hemos sembrado, por lo menos en la cabeza de muchos, el concepto del hidrógeno verde. Hoy con mucha satisfacción vemos que se habla mucho en el país sobre hidrógeno verde, ¿no? Y hemos realizado con Engie Impact el primer estudio sobre el potencial, digamos, dónde se pueden conformar los principales hubs de producción y consumo del hidrógeno verde y a qué nivel de precio podríamos llegar, ¿no? Para el hidrógeno en términos de dólares por kilogramo al 2030, 2040 y 2050, ¿no? Entonces, estas primeras aproximaciones, que además incluyen una aproximación del costo de transporte de hidrógeno, hacen pues sin duda, confirman un poco el hecho de que Perú puede efectivamente ser muy competitivo en esta carrera mundial del hidrógeno, ¿no? Y también ser muy competitivo para que muchas empresas inicien con más anticipación inclusive su utilización del hidrógeno en reemplazo de los combustibles fósiles que hoy en día lo hacen, ¿no? En enero vimos este decreto supremo de emergencia climática que les comenté al inicio, ¿no? Que ya incorpora explícitamente el hidrógeno. Hemos desarrollado un material interesante, unas infografías de promoción del hidrógeno verde que lo pueden
ver en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Hemos firmado el convenio con el Ministerio de Energía y Minas recientemente, ¿no? Para trabajar de manera colaborativa. Recuerden que H2 Perú es una entidad sin fines de lucro y lo que quiere es ayudar al desarrollo de esta industria, ¿no? Entonces, y con esa visión lo que hemos hecho es proponer un proyecto de ley del hidrógeno verde, hemos propuesto una hoja de ruta y hemos propuesto las bases para la elaboración de una estrategia, ¿no? Eso era un hito que nos habíamos comprometido con mucha satisfacción y de verdad agradezco mucho a todas las empresas que han contribuido en este trabajo. Y ahora estamos iniciando una segunda fase de capacitación. Queremos también iniciar este diplomado de H2 Verde con la Universidad Católica, con el cual tenemos un convenio. Estamos desarrollando una biblioteca virtual, debemos lanzar los primeros pilotos, etcétera, ¿no? Entonces, parte del trabajo continuo que tenemos que hacer ahora en la asociación, ¿no? Y para terminar, quería comentarles la siguiente lámina, que es un poco esta hoja de ruta que hemos planteado sobre el hidrógeno, ¿no? Y la verdad que cuando veo estos números, sí, quizás me quedo corto en relación a lo que Chile hoy tiene, ¿no? Pero hemos querido ser súper conservadores también, basados un poco en la información que hoy existe. Por ejemplo, nuestras ambiciones al 2030 de 1 gigavatio, digamos, de instalación de electrolizadores, es considerando pues que iniciamos con porcentajes menores de cada una de las industrias, ¿no? De la industria de refinación, de acería, de minería, de cemento, de transporte, y vamos incrementando esa sustitución hacia 2040 y hacia 2050 para llegar a cerca de 12 gigavatios, ¿no? Pero como les había comentado, tenemos solamente en sol, viento y biomasa más de 50 gigavatios que podemos poner en caso esta hoja de ruta se acelere, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con el trabajo y creo que trabajando muy estrechamente con ambos ministerios, poder verificar o inclusive incrementar esta ambición que nosotros creemos que se va a dar de todas maneras, ¿no? De hecho, hay varias industrias que hoy utilizan hidrógeno gris. Entonces, y que rápidamente no necesitan esperar al 2030 para hacer la sustitución, ¿no? Inclusive la generación eléctrica utiliza hidrógeno para la producción de generación eléctrica, ¿no? Obviamente en menor proporción, pero las refinaciones también, digamos, para poder eliminar justamente los elementos más nocivos para el medio ambiente. Entonces, eso puede ser sustituido rápidamente a hidrógeno verde, ¿no? La propia producción, por ejemplo, de fertilizantes que hoy se hace con energía de la red eléctrica, pero puede ser, como lo ha mencionado bien José, con energía basada en certificación verde, por ejemplo, ¿no? Que hoy ya algunas operaciones en el Perú, inclusive para la parte electrificada, se están haciendo con energías renovables, ¿no? Entonces, un poco con esto termino y quizás podemos detallar más con las preguntas que tengan. Muchas gracias, Frei. Eh, Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Vamos a escoger un poco algunas consultas. Por ejemplo, hemos visto que tanto la electromovilidad como el desarrollo del hidrógeno verde favorece el desarrollo de la generación eléctrica no convencional en el Perú, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que el desarrollo de ambas tecnologías no entren en conflicto? Mira, ahí justamente en uno de los gráficos les había mostrado que el hidrógeno verde, sin duda, en el sector de transporte va a tener un rol relevante, pero especialmente en el transporte pesado, ¿no? Y quizás en el transporte de grandes distancias. Yo creo que las baterías, ¿no? Con el hidrógeno verde, creo que se van a complementar, ¿no? Yo creo que la utilización de vehículos, por ejemplo, de transporte particular o inclusive probablemente de transporte público dentro de las ciudades va probablemente generar mucha más eficiencia por muchos años con las baterías, ¿no?
pero los otros tipos de transporte, ¿no? Como les menciono, el transporte de minería, el transporte pesado de ruta, el transporte ferroviario, ¿no? Eso creo que sí, sin duda, la utilización del hidrógeno verde va a generar más valor, ¿no? Entonces, creo que ambos van a coexistir, no veo que entren en un conflicto para nada y creo que ambos se van a aprovechar justamente de la mayor utilización de fuentes renovables no convencionales, ¿no? Perfecto, Daniel, muchas gracias. Una última pregunta, quizás para cerrar el bloque, para poder cumplir con lo programado. Sabemos que el hidrógeno verde se puede usar en la industria, en el transporte, en el sector de energía, y es un vector energético que no deja residuos contaminantes a la atmósfera. Por esto, digamos, considerando esto, ¿por qué todavía los países industrializados no lo usan eh, significativamente para reemplazar sus cadenas de producción? Buena pregunta. Mira, a ver, hay varios elementos ya que juegan en esta decisión. Uno, obviamente, es el costo, ¿no? Creo que hoy en día, aunque lo que voy a mencionar en este momento está cambiando por la coyuntura que tenemos de la guerra esta, digamos, entre Rusia y Ucrania, pero hoy en día el costo del hidrógeno gris es más barato que el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, lo que pasa en las economías, y creo que lo hemos vivido también en Perú, ¿no? Claro, uno quiere 100% verde, pero si te va costando más, prefieres esperar, ¿no? A que baje el costo de desarrollo, ¿no? Entonces, una vez que sea más económico, más limpio, entonces, obviamente, ahí ya va a ser disruptivo, ¿no? Ya no tienes que pensar mucho, digamos, ahí va a haber una transformación completa. Esa es una de las razones, ¿ya? Pero el hidrógeno gris, obviamente, si los combustibles fósiles comienzan a subir, entonces, obviamente, esa brecha que había se acorta o se puede invertir y en pocos años el hidrógeno verde va a ser más competitivo. Cuando uno habla siempre al 2030 es porque en teoría las principales referencias te llevan que en ese momento ya el hidrógeno verde podría ser más barato, más económico, su utilización en las diferentes aplicaciones, ¿no? Pero eso se puede adelantar y eso va a depender también de regulación, de incentivos, ¿no? Entonces, si se generan los incentivos necesarios, esas diferencias van desapareciendo y tú puedes anticipar la utilización del hidrógeno verde y no esperar, digamos, al 2030, ¿no? Por eso les mencionaba que la hoja de ruta nosotros vemos una meta al 2030, pero eso se puede acelerar, especialmente en aquellas industrias donde ya se utiliza hidrógeno gris, ¿no? Que esa sustitución puede ser muy rápida, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y el otro elemento es que obviamente no todos los países industrializados tienen fuentes renovables, no tienen, y lo había mencionado, no tienen el potencial, digamos, que tienen algunos otros países como Perú, Chile, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces necesitan importar de estos países el hidrógeno verde, pero estos países no están en una producción industrializada en este momento, ¿no? Entonces, por eso pero eso va a llegar, ¿no? Va a llegar y nuevamente todo eso se va a anticipar por muchas variables, inclusive exógenas, que pueden hacer que se acelere esto, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Quizás una última pregunta y si es una breve respuesta. ¿Cuáles podrían ser las estrategias a establecer por parte de las empresas de distribución eléctrica cuando ya exista la disponibilidad de las baterías hidrógeno o quizás sistemas de almacenamiento, ¿no? Con este vector energético? A ver, mira, en general, yo creo que Perú tiene una característica un poco particular en su red eléctrica, ¿no? Es una red, nuestro sistema troncal tiene una característica radial, ¿no?
Entonces, tú necesitas mucha generación descentralizada, ¿no? Y mucha infraestructura de transporte para poder llevar la energía que puede estar localizada. El Perú tiene mucha fuente de generación en la zona central del país, ¿no? Entonces necesitas muchas líneas para llevar, para abastecer las demandas en el norte o en el sur, ¿no? Entonces, cuando esa infraestructura no está disponible, entonces podrías tener inclusive problemas de abastecimiento en estas regiones, y el Perú lo ha tenido, ¿ah? Lo ha tenido en algunas ciudades, porque además la infraestructura de su transmisión tampoco es la mejor que digamos, ¿no? Entonces no se han realizado muchas inversiones en el tiempo por diversos motivos, ¿no? Pero creo que sí es importante que los sistemas de almacenamiento pueden ayudar un poco a descentralizar más la generación, ¿no? Y eso en la medida que se puede hacer con hidrógeno verde, obviamente vas a ir aplicando a las famosas 3D, ¿no? O sea, descentralizado, ¿no? Descarbonizado y digitalizado finalmente, ¿no? Perfecto, Daniel, muchas gracias. Yo creo que por eso estaríamos terminando tu participación y también el webinar del día de hoy. Agradecer nuevamente a José por su participación y también bueno, a la doctora Ana Moreno del proyecto de distribución eléctrica 4.0 y al director general de eficiencia energética por sus palabras de bienvenida. Esperamos que esta sesión les haya sido de utilidad y esperamos encontrarlos en un siguiente webinar que ya los estaremos invitando para que puedan participar. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.